mano o levantando tu Biblia para hacer esta confesión de fe que cada domingo solemos hacer. Levanta tu Biblia, por favor, en alto y acompáñame con esta siguiente declaración que solemos hacer siempre. Y repite conmigo: esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, como dije, estamos empezando una nueva serie. Se llama Cristo Crucificado. Y como les dije, no sé cuántas lecciones vamos a tomar, pero conforme sigamos avanzando, estaremos llegando a las lecciones que sean necesarias para poder nosotros seguir continuamente creciendo en la palabra de Dios. Así es que vamos a repetir, por favor, el versículo 23, desde el 22 del capítulo 1 de Corintios. Y voy a dar lectura nuevamente. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos al Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Hoy quiero hablarte acerca de este mensaje poderoso de la cruz. Y aunque tú conozcas de repente la historia de la cruz, porque no niego que los medios de comunicación te lo hayan mostrado, no niego que la televisión te lo haya mostrado, o los cines, porque se han traído a la pantalla gigante y a la pantalla chica la historia de Jesús. Y aunque solamente vemos ciertas cosas que nos muestran las películas, hay un mensaje realmente que hay detrás de todos esos hechos. Para muchos, la cruz significa algo. Cada uno tiene un mensaje que ha tomado de la cruz. Muchos de una manera correcta, otros de una manera completamente incorrecta. Pero la cruz en sí misma tiene un mensaje específico, dado por Dios a la humanidad. Pero cada ser humano, cada persona ha adquirido su propio conocimiento y su propio mensaje de lo que es esa cruz. Pero en sí misma la cruz tiene un solo mensaje. No hay dos, no hay tres mensajes, no hay 20 mensajes. Hay un solo mensaje que la cruz realmente transmite, que Dios mismo nos muestra a través de su palabra. Hay un solo mensaje, hay una sola verdad, no hay muchas verdades. La palabra de Dios es un absoluto porque es la verdad. No existen relativos para la palabra de Dios, solo existen verdades absolutas. Y por eso menciono que hay un solo mensaje que esta cruz nos va a mostrar a cada uno de nosotros. Aunque sé que para muchos o para cada persona aquí en la tierra la cruz significa algo, puesto que para muchos significa simplemente Jesús murió, para otros simplemente significa mi religión, para otros simplemente significa es mi protección. Si no tengo la cruz no me siento protegido. Por eso cuando salen de su casa se hacen la señal de la cruz, porque piensan que al hacer la señal de la cruz están ya listos para salir y regresar con bien. Y cada quien ha formado su propio mensaje de la cruz. Para otros la cruz es simplemente perdón de pecados. Para algunos la cruz es simplemente un loco que vino a la tierra, que quiso impactar algo, pero lo mataron, etcétera, 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 etcétera. Cada quien tiene un mensaje que se ha formado a través de los medios de comunicación, de las experiencias y aún incluso a través de la religión o de la iglesia donde se ha estado
congregando. Porque cada uno de ellos va a enviar un mensaje, y si no está conforme a la palabra de Dios, entonces estamos equivocándonos. La Biblia nos va a mostrar, y como dije, el tema es el Cristo crucificado, y la cruz tiene un mensaje para cada persona en la tierra. Y aunque este mensaje es una locura para la gente, este mensaje, ¿no?, donde el poder de Dios se manifiesta. Y aunque muchos de nosotros hemos negado este mensaje porque nos han hablado, nos han predicado acerca de Jesús, nos han hablado acerca de la muerte de Jesús, y muchos lo hemos tomado como: me voy a cambiar de religión. Déjame decirte, tú no te estás cambiando de religión, tú estás empezando a descubrir la verdad. Y es esa verdad la que cambia vidas. Por eso cuando hay personas que vienen a la iglesia, no digo por esta, sino por las iglesias donde se predica el verdadero evangelio, la gente o las personas que llegan son cambiadas, son transformadas, y luego las otras personas que también tienen un concepto de la cruz dicen: bueno, le lavaron el cerebro. Ahí le han obligado a este hombre, antes era borracho, iba a las fiestas, ahora nada, ese hombre está pero como que si estuviera operado, está en su casa, ya no sale a la fiesta, está apagado porque su religión, ¿no?, su religión le prohíbe esas cosas. Y ese es el mensaje que tiene la gente, ¿no?, de la cruz, de que es una religión donde te prohíben hacer cosas. Por eso yo no me cambio de religión, porque aquí yo hago todo, salgo, bailo, tomo, fumo, me drogo, hago lo que yo quiero y es mi vida y no le rindo cuenta a nadie, según ellos. Pero el verdadero evangelio no se trata de eso. Se trata que a través del evangelio que escuchamos, el poder de Dios se va a manifestar en la vida de la persona. Vamos a la lectura nuevamente desde el versículo 17. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dice que es ¿qué? Poder de Dios. Y hablo de ese poder sobrenatural cambiando y transformando vidas, personas. Muchos dicen: desde que mi esposo fue a la iglesia ha cambiado. Otros dicen: mi esposa conoció al Señor y ella empezó a cambiar. Yo no sé a dónde estaba yendo, y yo por curiosidad fui y la perseguí a escondidas, y le vi que ella entró a una iglesia y yo me metí a esa iglesia, y cuando entré a esa iglesia escuché el mensaje y ¡wow! Ahora entiendo por qué mi esposa ha cambiado. Y yo desde ese día no he faltado. Y yo también he empezado a ser cambiado. Y aunque para mucha gente le es locura estas cosas, pero para los que se salvan, dice la Escritura, es poder de Dios. Poder para transformar a la gente. Poder para cambiar a las personas. El verdadero cristianismo o el verdadero concepto de la cruz y del Cristo crucificado es cambiar personas, hacerlas mejores. De eso se trata el cristianismo. Dile a la persona que está a tu lado, dile: el cristianismo se trata de cambiar vidas. Dile. No se trata de una religión. Hay muchos que dicen: ya, los evangélicos, los pentecostales, dicen las asambleas, los adventistas, hay tantas religiones. Cada quien tiene un concepto de la cruz, pero el verdadero concepto de la cruz es que a través de ella y a través del Cristo que fue crucificado, el poder de Dios se manifiesta a los que creen. El poder para cambiar, el poder para ser un mejor padre,
para ser una mejor madre, para ser un mejor amigo de su pareja, una mejor amiga de su esposo, para ser incluso el mejor hijo, para ser un mejor amigo y ejemplo para nuestros hijos. Ese es el poder de Dios que transforma y cambia vidas. Tú no te has metido a una religión o un grupo de personas donde cantan aleluya y están ahí perdiendo su tiempo. No, tú estás en un lugar donde el poder de Dios se manifiesta a tu vida a través del mensaje que continuamente compartimos, la palabra de Dios. Y es ese poder que te va a ir cambiando, es ese poder que va a ir transformando tu vida. Por los que tienen aquí ya 7 años con nosotros, sabrán que aquí no existe una regla que diga esto no puedes hacer, y no obligamos a nadie a que hagan algo. No existe, no la tenemos, porque yo creo en el poder de Dios a través de su palabra. Yo creo que en el evangelio predicado y enseñado radica el poder para cambiar vidas. Por eso ustedes nunca han recibido de parte mía y yo les haya dicho: hermano, tienes que dejar de hacer esto, hermana, tienes que dejar. Nunca. Y nunca lo haré, porque conozco el poder de Dios a través de su mensaje, a través de su palabra. Si me ha cambiado a mí, si ese mensaje me ha transformado a mí, ¿por qué no puede cambiarte a ti? ¿Por qué yo tendría que buscar y decirte: hermano, tienes que dejar de hacer esto, hermana, por favor, ya tienes 5 años en la iglesia, cambia? Nunca. ¿Por qué tendría que hacerlo? Si Dios con su mensaje transformó mi vida. Un cambio radical. Muchos conocen mi testimonio. Muchos han escuchado de dónde Dios me ha sacado. Y este es el mensaje que nosotros predicamos. Pablo mismo lo experimentó y él dice en el versículo 18 nuevamente: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, porque piensa que se están cambiando de religión, porque piensa que si se meten ahí Dios los va a castigar. Dice: es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es el poder de Dios manifestándose. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Es la predicación, es la exposición del verdadero mensaje de la cruz, la que va a ser en nuestras vidas restauradas. Y como la Biblia dice, para la salvación de la palabra griega sozo, no solo es palabra salvar, sino también es restaurar, es sanar, es curar, es prosperar, es bienestar. Porque en sí el paquete de la salvación que tú has recibido cuando entregaste tu vida a Cristo, no solamente Él te ha dado salvación, te ha dado muchas cosas dentro de ese paquete. Te ha dado restauración, porque ahora vas a empezar a restaurar tu vida. Si eras el padre gritón, ya no lo serás, porque Dios te va a cambiar. No, el pastor no va a estar con su pistola, su escopeta detrás de la puerta de tu casa a ver si te portas bien. No tiene necesidad. Es el poder del evangelio quien va a poder hacer esos cambios en tu vida. Muchos aquí han sido transformados. Levanten la mano los que han sido transformados por el poder de la palabra. ¿Cómo no lo va a hacer contigo? Quizás me digas: que yo soy muy duro, pastor, y tú no me conoces, y soy terco. Esos son los favoritos de Dios. Los tercos como yo, porque yo también he sido terco y aún lo soy, y soy terco para las cosas buenas, pero no para las malas. Es cuestión de canalizar la terquedad, porque muchos dicen: tengo que cambiar mi terquedad. Canalízalo de una manera correcta, hacia un punto correcto. No es malo ser terco, es malo ser terco para las cosas malas, pero si eres terco para las cosas buenas, tienes una gran virtud para poder trabajar en ella. Hay quienes quieren cambiar la terquedad. No, yo soy terco en buscar la palabra de Dios, soy terco buscándole al Señor, y me profundizo y sigo. Y aunque tengo, sigo y quiero más.
¿Se dan cuenta? La terquedad es buena para ciertas cosas si son positivas. Pero si usas tu terquedad para las cosas negativas, estás equivocándote. Debes ser terco para cosas buenas. Que nos vamos a la iglesia, que nos vamos a la iglesia. Punto. Acá nadie se me va al paseo. ¿Se dan cuenta? Yo y mi casa he decidido servir al Señor. Tercos. Como una mula, dicen algunos, ¿no? La terquedad hay que saberla canalizar. Porque es buena si la sabes usar correctamente. Y dice la Escritura, nuevamente, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la salvación. Esa predicación, la cual nosotros venimos hablando, se trata del versículo 23, dice, pero nosotros predicamos. ¿Qué predicamos? ¿Religión? ¿Qué predicamos? ¿Conjunto de normas para que se porten bien? ¿Qué predicamos? Acá hay un mensaje que nos está hablando. Dice, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y es solo a través de Él, y es solo a través de su obra, es que tú y yo podemos hacer grandes cambios en nuestras vidas. Es solo a través de ese mensaje de la cruz que el hombre puede cambiar su destino. Es a través de ese mensaje de la cruz es que el hombre puede hacer los grandes cambios necesarios para lograr ser lo que Dios dice que es y para lograr hacer lo que Dios quiere que hagamos en la tierra. Es a través de ese mensaje poderoso. El punto es que muchas veces no conocemos ese mensaje. Hay personas que tienen años en la vida cristiana y no saben cuál es ese mensaje del Cristo crucificado. ¿De qué se trata? Pablo dijo lo siguiente en el capítulo 2, en el versículo 1 dice lo siguiente. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino, dice, a Jesucristo y a este crucificado. Pablo se propuso en sí mismo no saber algo completamente diferente que no sea a ese Jesús crucificado, porque ese Jesús crucificado tiene un mensaje. La cruz tiene un solo mensaje. No hablamos de religión. Pablo nunca habló de la religión. Pablo nunca habló de religión. Pablo nunca habló de normas de conducta para que seas un mejor creyente. 20 reglas para que seas un hombre exitoso. No, nunca. Lo que Pablo propuso en su corazón es simplemente conocer, dice, como dice el versículo 2, solamente saber acerca de Jesucristo y acerca de este crucificado. Porque tú conoces la historia de Jesús. Escúchame bien. Una cosa es conocer a Jesús y una cosa es conocer a Jesús crucificado. Son dos cosas completamente diferentes, que no es la misma. El Jesús de la tierra, el Jesús que caminó, en la que las películas nos pasan un mensaje y nos muestran cómo hizo Jesús las sanidades, los milagros. Tú conoces de repente a ese Jesús, el Jesús que la historia narra y cuenta, pero aún no has conocido al Jesús crucificado todavía. El Jesús crucificado es diferente al Jesús que caminó en la tierra por 3 años, completamente diferente. El Jesús que caminaba en la tierra, Él no daba salvación. Él solamente sanaba y hacía obras sobrenaturales, guiado por Dios su Padre, porque a través de Jesús en la tierra, Dios el Padre estaba dando a conocer al hombre la voluntad del Padre. Pero el Jesús crucificado tiene un mensaje completamente diferente. El Jesús crucificado muy pocos lo conocemos. La gran mayoría conocemos al Jesús de la tierra. Ah, sí, yo me conozco esa historia. Sí, ya la vi, ya dice, ¿no? Claro, ¿quién no va a saber? Claro, Jesús dio a alimentar 5,000 personas. Sí, Jesús que caminó. Claro, esa ya me la sé. No, que Jesús estuvo ahí en la tempestad. Ah, que me conozco la historia, que estaba durmiendo en la popa del barco y él estaba tranquilo. Claro, yo me conozco esa historia.
Jesús de la boda, claro, Jesús hizo el vino. ¿Para qué lo hizo? Pues para tomarlo, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Esas sí se la saben, ¿no? Que Jesús fue a la fiesta. Claro, Jesús fue a la fiesta, claro. ¿Por qué no pudo ir a la fiesta? Dicen algunos. La pregunta es, ¿qué hizo Jesús en la fiesta? Eso no quieren escuchar. Muchos conocemos al Jesús de la tierra, pero el Jesús de la tierra no podía dar salvación a nadie. Aún no podía salvar a nadie. Podía sanar. Podía, a través de la vida de Jesús, Dios el Padre estaba dando a conocer su voluntad al hombre, de que Dios quería la sanidad del hombre, que Dios quería la restauración del hombre. Jesús, cuando estuvo en la tierra, enseñó a orar y dijo: Padre, hágase tu voluntad en el cielo, así también se haga en la tierra. Pero cuando Jesús murió, ese Jesús crucificado, donde todos nos recordamos cuando llega Semana Santa y nos golpeamos el pecho y decimos: por mi culpa, ay, por mi culpa. Y solo nos recordamos de Jesús ese día nada más, porque todos los medios de comunicación lo comienzan a mencionar. Y donde todo el mundo aprovecha para vender algo, porque es el día de la Semana Santa. Nadie conoce bien la historia del Cristo crucificado todavía. Pero Pablo dice: yo me propuse en mi corazón no conocer cosa alguna, sino solamente al Cristo crucificado. Porque el Cristo crucificado es el que da al hombre la salvación. Es que a través de ese mensaje o a través de esa obra es que el poder de Dios se manifiesta y se desata a nuestras vidas. Hay muchos creyentes con los que he hablado y me dicen: ¿y dónde está la iglesia que sanaba gente, resucitaba muertos? Ya no está esa iglesia primitiva, donde la iglesia primitiva hacía muchas señales y el evangelio se extendía. ¿Cómo no? Dice, ¿no? ¿Cómo no volviéramos a esos tiempos? Ya no hay sanidades, dice. Sí las hay. El problema es que no conoces el verdadero mensaje del Cristo crucificado. Solo conoces la religión, quizás. Solo conoces el mensaje de la religión, que ha engañado el verdadero mensaje, ha distorsionado el verdadero mensaje de la cruz. Y te ha hecho creer que estás metiéndote en una religión o te estás cambiando de religión. Y quiero decirte, religión significa conjunto de normas que dirigen la conducta de una persona. Y este lugar no practicamos. Dile a la persona que está a tu lado: en este lugar no practicamos la religión. Dile. Ahora dile a la misma persona: aquí tenemos una relación con Dios. Dile. A través de Cristo Jesús. Es algo completamente diferente. Y Pablo se había propuesto en su corazón solamente conocer al Cristo crucificado. Y Pablo dijo más adelante, cuando llega a Gálatas o a Galacia, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice lo siguiente. Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Miren lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en la actualidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por todos. ¿Así dice? ¿Qué dice? Y se entregó a sí mismo por el mundo. ¿Dice así? Se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Así dice? Se entregó a sí mismo por mí. Y ese por mí que habla Pablo significa que él realmente, como dijo en Corintios, él se propuso conocer a Jesús y él se toma a sí mismo que lo que hizo Jesús lo hizo por él. Como que si lo hubiera hecho solamente por él. Sabemos que realmente Jesús murió por todos nosotros, pero él toma el mensaje como algo muy personal, porque conoció el mensaje correcto de la cruz. Y él dice:
Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Él vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendió cuánto Dios lo amó. Y Pablo entendió que no solamente lo amó a Él, sino que también se entregó a Él. Amado hermano, hay muchos padres que confunden y tienen un concepto equivocado del amor. Lo voy a decir para alguien que está aquí, no es parte de mi mensaje, pero cuando decimos que amamos a alguien y pensamos que solamente consta en decir y hablar y quizás comprar y darle todo lo que tu pareja o tus hijos quieran, y decimos, yo los amo, por eso sudo la gota gorda y consigo el dinero para que vivan bien y no les falte nada como a mí me ha faltado. Y te compro tus zapatillas Nike de $500 porque yo antes caminaba con hojotas de carro del camión, de las llantas del camión, etcétera, etcétera. Y por eso yo los amo, dicen, ¿no? Y trabajo duro para ustedes. Pero déjame decirte que el verdadero amor no solamente da, sino también es entregarte tú mismo a ellos. Porque muchos aquí dicen amar, pero realmente solo están dando, pero no se dan ellos mismos. Dan cosas, compran cosas, pero no se dan ellos mismos. Y cuando hablo de darte a ti mismo, hablo de dar tiempo y calidad a tu pareja, tiempo y calidad a tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a pasear con uno de tus hijos a un lugar a solas y pasar tiempo de calidad con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que sacaste a tu esposa o a tu esposo y lo llevaste a comer a un lugar, a un restaurante romanticón con tu velita y tú y él a solas? Ah, pastor, es que usted no sabe, pastor, yo paro bici. Soy un hombre de negocios, businessman. ¿Y dices amar? Porque ¿crees que amar solamente es dar? Pablo no entendió eso. Pablo entendió que Dios lo amó, pero que a la vez que lo amó, ese a quien lo amó también se entregó por él. Porque ese es el amor. Es dar y entregarte tú mismo a quien dices que tú amas. No es solamente dar. Mucho, papá, toma. Y piensan que eso es amar. Eso no es amar, amados hermanos. Amar es dar y entregarse uno mismo a la persona que dice que está amando. Ese es el verdadero amor. No es solo trabajar, bici. Es que estoy juntando, pastor, para mi futuro, para mi retirement, mi 401k. Amar significa dar y darte tú mismo. Entregarte a la persona a quien amas. Tiempo de calidad es lo que necesitamos en estos tiempos. Tiempo de calidad con nuestros hijos. Tiempo de calidad con nuestra pareja. Ah, pastor, es que usted no sabe qué es tener 3 hijos, por eso no los tengo, porque sí sabía. Tengo una. Porque esa una pide tiempo de calidad. Y si con esa una no tengo mucho tiempo, ¿qué será con 2, con 3? Se necesita tiempo para ellos, para que puedan crecer y desarrollarse y que puedan entender que los amamos. Porque amor es dar y entregarse a sí mismo a ellos. No es solamente darles cosas, es darse a sí mismo. Y a veces los padres no entienden por qué sus hijos se portan de una manera, porque no han entendido que también es darse a sí mismos. Y pensamos que damos. Yo recuerdo que una persona le decía a su hijo, pero hijo, ¿tú no te das cuenta que yo trabajo por ti?
Y yo me levanto a las 5 de la mañana y te tengo que dejar en la persona, en la vecina para que te cuide, porque yo te amo mucho y por eso me levanto temprano al trabajo. Y tú sabes que yo llego tarde y vengo cansada, pero al menos debes tú considerar que debes darme paz, pero cuando llego solamente me gritas y esto y el otro. La persona cree que está amando, pero eso no es amor. Amor es dar y entregarte tú mismo a él o a ella para demostrarle que realmente le amas. Y cuando tú le dices, yo hago esto por ti, tú le estás diciendo a la otra persona, es por tu causa que yo estoy trabajando. Y tú no les estás diciendo que lo amas, tú le estás sacando en cara las cosas que estás haciendo por él. Y él o ella recibe el mensaje que le estás transmitiendo. ¿Sabes cuál es el mensaje? Soy una carga para ti. Ese es el mensaje que ellos ven. Cuando tú le dices a tu hijo, mira que yo trabajo duro por ti. Entonces el hijo recibe el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Soy una carga. O sea que porque yo vivo es que tú trabajas duro y no tienes tiempo. Pero si yo no estuviera en la tierra o no existiera, entonces tú no trabajarías duro, quizás trabajaras menos. Ese es el mensaje que transmitimos cuando sacamos en cara algo. No sé para quién le estoy diciendo, pero hay alguien aquí que lo está necesitando. Dale tiempo a tus hijos. Dale tiempo a tus hijos. A tu pareja. Los hijos se van a ir. Con quien te vas a quedar va a ser que tu pareja. Tus hijos se van a ir. Solo tienes 18 años para disfrutarlos nada más. Pasar los 18, bye. ¿Estoy hablando una verdad o estoy inventándome algo? Estoy hablando una verdad, ¿verdad? 18, dígame, ¿a qué edad te saliste tú de casa? ¿te das cuenta? Yo le estoy poniendo 18 y quizás tú te saliste de los 14, los 15 o 16, no lo sé. ¿Lo que sembramos? ¿Lo que sembramos? Dale gracias a Dios que por su misericordia todavía no se van. Es su misericordia de Él que tus hijos todavía no se van de casa. Pero sea quien sea la persona que está aquí presente, quiero decirte, dale tiempo a tu familia. Demuéstrales que los amas. Dale tiempo de calidad. Amén. Pablo entendió eso. Pablo entendió en el versículo 20, dice bien claro, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, dice, el cual me amó, porque Él supo que Él dio cosas, pero no solamente dio cosas, sino dice que Él se entregó a sí mismo por Él. Ese es el mensaje de la cruz. No es solamente saber de que Cristo murió en la cruz, de que Cristo perdona pecados, de que Cristo derramó su sangre, y solo conocemos nada más ciertas cosas, pero no conocemos aún el verdadero mensaje de lo que es la cruz. La versión, lenguaje sencillo, dice lo siguiente. El mismo versículo que vamos a leer dice, en realidad dice, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. ¡Wow! ¿Qué se había propuesto conocer Pablo? Pablo se propuso conocer al Cristo crucificado, y en esa búsqueda de conocer al Cristo crucificado, él llega a la conclusión y dice, yo ya no soy el que vivo, sino el que vive en mí es Jesús mismo. Ya no vivo yo. Si yo preguntara, o si hicieras tú mismo la pregunta, ¿quién vive? ¿Vive Cristo en ti o eres tú el que vives en ti? ¿Quién es el que toma las decisiones? ¿Eres tú el que toma las decisiones o Cristo que vive en ti te ayuda a tomar las decisiones? Pablo entendió un concepto más profundo y él dice, ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y dice, y quiso morir para salvarme. Él se entregó
Él renunció a su vida. Porque ese es amar, ese es entregarse. Entregarse significa morir a uno mismo por ellos, por tu familia, por tus hijos. Tú quisieras trabajar, sacar más dinero, son 4 horas, podrías sacar a 30 a la hora, 120, wow, ayudaría para el pan de la casa. Pero ahí está la renuncia, que por amor a tus hijos vas y usa. Escúcheme bien, porque hay muchos que van a hacer, entonces el pastor dice que no trabajé horas extras, así que no trabajan las horas extras y ¿saben qué hacen? Se van a la camota o al sofá y miran su televisión. No, yo no te estoy diciendo que hagas eso. Sal con tus hijos, pasea con tus hijos. Pastor, está frío afuera como para salir. ¡Ey! Llévalo a que sea a comer un tecito, conversa con ellos. Llévalo al cine, ve una movie. ¿O me van a decir que no van al cine? Uy, hay muchos religiosos acá, creo, hoy día. A ver, levante la mano el que no va al cine. Ahí están los que no van al cine. ¡Wow! Ya tienen su aureola ganada de 400 watts de voltio. Llévalo al cine, pasea a tu hijo, a tu hija. Escúchame, ve a ver una movie que le guste a tu hijo, no a ti. Ay, que son dibujitos, qué aburrido, dice. Es tiempo de tu hijo, tu hija, no el tuyo. Lo que ellos quieran ver, llévalo. Pasa tiempo con ellos. Y si quieres quedarte en casa a ver una movie, ve una movie que le gusta a tu hija o tu hijo. Pero plántate ahí. ¿Qué hacen algunos padres? Sí, estamos mirando la televisión con mi hijo y están en el teléfono. Que sí, que el otro lado. Otros están jugando con su teléfono, texteando, ¿no? Facebookeando, youtubeando, whatsappeando, qué sé yo. Dedícale el 100%. Deja tu teléfono, mételo al balde con agua para que no llamen, qué sé yo, pero dedícate tiempo a tu hijo. Pablo entendió este mensaje, que ese Jesús que murió, ese Jesús lo amó y quiso morir por él, que dio su vida por él, porque ese es amar. Si tú dices que amas, entonces no solo es dar, es darte tú mismo, es entregarte tú mismo, para pasar tiempo con él, tiempo con tu pareja. Y yo siempre lo he dicho, y mi esposa no sé si está aquí, pero siempre lo he hecho. Yo paso tiempo de calidad con mi esposa. Y le digo tiempo de calidad porque hay cosas que a ella le gusta ver y a mí no me gusta ver. A ella le gustan las películas drama, esas que te hacen llorar. Ay, qué aburrido. Pero yo las veo. Yo las veo porque es lo que le gusta a ella. Y me chanto mis 2-3 horas de drama y me llega a gustar la movie, porque a través de esas historias puedo rescatar principios, puedo rescatar una enseñanza. Pero aunque no me gusta la movie, la veo con mi esposa y pasamos tiempo de calidad. Eso se llama renunciar a uno mismo. Eso se llama darte tú a tu pareja, y de la misma manera con tus hijos. Yo tengo un día a la semana que la paso con mi hija. Ese día está separado, ese día no estoy para nadie. No contesto llamadas, nada. Ese día mi hija sabe muy bien, o nos vamos a ver al cine una movie, o nos quedamos en casa viendo una película, o nos quedamos en casa jugando de repente a algo, armando un rompecabezas, o de repente nos vamos a comer a una cafetería con un cafecito con sus pancitos deliciosos, dulces, y estamos ahí una hora conversando cosas, conversando de la escuela. Y aunque quizás de repente no pueda yo hablar cosas muy grandes para mi hija, pero hablamos cosas de su edad, hablamos cosas de su colegio, de su escuela, pero busco pasar tiempo con mi hija. Tiempo de calidad. Es lo que Pablo entendió. Ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz no es solamente que Dios dio a su Hijo Jesús, sino que ese Jesús, quien dio el Padre por la humanidad, estuvo dispuesto a morir en la cruz, porque quiso morir en la cruz por nosotros. Y es ese mensaje la que causa cambios en la vida de la persona. Es el poder de Dios manifestándose
en nosotros a través de ese mensaje, de esa acción que Cristo Jesús hizo en la cruz. Dile a la persona que está a tu lado, dile, te están hablando. Dile. Según de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo nos va a seguir profundizando un poco más en este conocimiento del Cristo crucificado. ¿En qué consiste realmente? Según de Corintios capítulo 4, por favor, versículos 6 al 12. Hubo una niña que vino aquí a mi persona, se me acercó, me dijo, pastor, gracias, me dice. Yo no supe de qué me daba gracias la niña. Y yo le digo, ¿de qué? Le digo, ¿de qué me estás agradeciendo? ¿Yo he hecho algo por ti? Sí, me dice. ¿Qué he hecho? Usted habló con mis papás y mis papás han cambiado y ahora me tratan bien. ¡Wow! Ese es el mensaje. Yo lo único que hice es convertirle el mensaje del Evangelio, de los principios que Dios nos ha dado. Y la niña estuvo tan agradecida. Y yo dije, Señor, no soy yo, es tu palabra, porque es tu palabra la que cambia a las personas. Desde que ha llegado aquí, su familia ha cambiado, es diferente. El trato es diferente. Se respira un ambiente diferente. La perspectiva del hogar ha cambiado, es diferente. Porque eso es lo que hace el verdadero evangelio. Pablo dijo lo siguiente en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Quizás no me entiendas o no entiendas mucho lo que hemos mencionado en estos versículos, pero a través de esta serie vamos a estar hablando mucho acerca de estas cosas. Pero quiero compartirles lo que Pablo está hablando aquí. Pablo está mencionando que a través de la muerte viene la resurrección. Pablo reconoce que si él no renuncia a sí mismo, entonces la vida de Jesús que está en él no se va a manifestar. Pablo reconoce y dice, llevando en el cuerpo, dice, por todas partes la muerte de Jesús, que también, para que también, dice, la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y sigue, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El verdadero cristianismo tiene que ver con cambios internos y a la vez cambios externos por causa y consecuencia del cambio interno. La religión hace lo siguiente: la religión no cambia desde adentro hacia afuera. La religión busca cambiar a la persona desde afuera, porque le dice, mira, no quiero que vengas con falda larga, no quiero que vengas con pantalón, ¿sabes qué? Córtate la barbita, que eso no es de Dios. Dios no tiene barbita, así ese shaggy, córtatelo, que el pelo, que así, y que te estás pintando, que tienes el arete. La religión busca implantar reglas de conducta para la persona. No hagas esto, no hagas lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, etcétera, 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 etcétera.
Y el cambio que hace la religión es desde afuera, pero no puede llegar adentro. Porque el verdadero cambio es desde adentro hacia afuera. Si la vida de Dios está dentro de tu vida, entonces esa vida va a manifestarse. El cambio interno se va a manifestar hacia afuera, afectando no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestra alma. Y si dice para que en nuestro cuerpo, en nuestra carne mortal, se manifieste la vida de Dios, es porque la voluntad de Dios es que nuestro cuerpo esté sano y no enfermo. Así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos saben que en el cielo no hay enfermedad? Así también en la tierra. ¿Cuántos saben que en el cielo no hay escasez? Así también en tu hogar. ¿Cuántos saben que en el cielo hay excelencia? Así también en tu vida. Porque el verdadero cambio es desde adentro hacia afuera. Pero la religión solamente busca la apariencia de que se están portando bien. Busca cambiar lo externo, ¿no? Y ustedes van a ver a mucha gente vestidos igualitos, están ahí. Todos igualitos se visten. Manga larga, cuello hasta acá arriba. Las hermanas ya un poco más se ponen hasta una cosa ahí para que no les vean los dientes ni les vean la sonrisa. Y si se van a la playa tienen que estar todos bien cubiertos tipo momia para entrarse a la piscina. La religión. Se los digo por experiencia. Yo no me estoy inventando nada. En todos mis 27 años de la vida cristiana he visto tantas cosas, he visto el extremo, ambos extremos. Dios nos llama a ser equilibrados. Y en uno de esos extremos, recuerdo que nos fuimos a la playa, el grupo de jóvenes de la comunidad donde yo asistía. Y llegamos ahí con nuestras guitarras, cantábamos y hacíamos nuestro culto en la playa. Y de pronto vemos que bajan del carro también otro grupo de hermanos, ¿no? De otra denominación. Y todos con pantalón negro, camisa blanca, ¿no? Y entraban a la playa a bañarse así. Y las hermanas igual, con sus faldas, ¿no? Y se metían ahí, todas cubiertas. No estoy en contra de eso, por si acaso. Cada quien camina en la tierra conforme la revelación que tenga de la palabra de Dios. Pero ellos buscan cambiar lo externo, la conducta externa. La religión busca eso. La verdadera vida cristiana, el verdadero mensaje de la cruz es desde adentro hacia afuera, porque quien hace los cambios es Dios mismo en tu vida, en tu relación interpersonal con Él. Y Pablo conocía y entendía esto, y él por eso dice que para que se manifieste la vida de Jesús en su carne mortal o en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Pablo no solamente sabía esta verdad, sino el apóstol Pedro conocía también esta verdad. Vamos por favor a la palabra de Dios y a 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. Y dice, Pedro dice, 1 Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y dice, por cuya herida fuimos, ¿qué fue sanado? Nuestro cuerpo. No debes estar llevando esa enfermedad en tu cuerpo. Jesús ya la llevó en la cruz del Calvario. Y por sus llagas y sus heridas es que nosotros hemos recibido salvación y sanidad. Ese es el mensaje del Cristo crucificado, de lo que Él logró para ti, de lo que Él hizo para ti. Y Pablo y Pedro sabían de lo que Jesús hizo.
Pablo conocía la cultura judía porque él era judío. Pedro era judío. Y ambos conocían el significado de la cruz. Porque ellos, en la palabra de Dios, dice en Deuteronomio capítulo 21, por favor, vamos a Deuteronomio 21, dice lo siguiente. Deuteronomio 21, 23 dice lo siguiente. Y vamos a leerlo muy despacio para que ustedes puedan entender. Dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado o el crucificado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pablo y Pedro sabían y conocían el verdadero significado de ese Cristo crucificado. Ellos sabían lo que significaba cuando una persona era crucificada en una cruz. Y la Escritura dice bien claro que aquel que era crucificado en una cruz era una persona maldecida por Dios mismo. La Escritura lo dice. Todo aquel que era colgado o crucificado en un madero, dice que era una persona maldita o maldecida por Dios mismo. Pero ellos sabían de que ese Jesús, quien murió en una cruz donde era un maldecido por Dios, se levantó y resucitó al tercer día. Esa resurrección de Jesús conllevó a que aquel Dios, quien maldijo a aquella persona en la cruz del madero, sea colocada o rectificada su posición a un nivel mayor. Porque fue resucitado, fue traído a la vida. Y por eso Pablo y Pedro hablan de ese Cristo resucitado, de ese Cristo crucificado, porque eso era el mensaje que ellos predicaban. Ellos no predicaban religión, ellos no predicaban si eres pentecostal, si eres católico, mormón, evangélico. Ellos no predicaron esas cosas. Es que yo soy bautista, pastor. Es que yo soy pentecostal. Es que yo soy... Ellos no predicaron esas cosas. Pablo y Pedro predicaron acerca de la muerte de Jesús y acerca de su resurrección. Del Cristo crucificado. No del Cristo que caminó en la tierra. Del Cristo crucificado. El resucitado. Porque el Cristo crucificado es aquel que murió, pero a la vez Él resucitó al tercer día. Ellos supieron que el que moría en esa cruz era uno maldecido por Dios, pero a la vez el mismo Dios, quien lo maldijo, lo resucitó, lo levantó al tercer día de entre los muertos, dando a entender que fue rectificada su posición. Porque ¿cuántos saben que Jesús murió de una manera inocente? Él era inocente, Él no cometió pecado, pero Él se hizo maldito por nuestra causa, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. El inocente fue declarado culpable, fue hecho maldito por nosotros, porque Él nos amó y se entregó por nosotros, por mí en particular, porque ese es el verdadero amor. Dile a la persona que está a tu lado, dile: Dios te ama tanto, dile, que Él murió por ti, dile. Dile otra vez a la persona que está a tu lado: Dios te ama tanto, dile, que Él hizo a su hijo, dile, que Él hizo a su hijo maldito por ti. Quiero que entiendas cuánto te ama Dios. Ese es el verdadero amor de Dios. Cuando tú entiendes el amor de Dios,
tu corazón se va a llenar de fe. Pero cuando tú no entiendes su amor, entonces vas a salir como llegaste. Pero estoy convencido que nadie va a salir de este lugar como ha llegado, sino van a ser cambiados. Porque el verdadero amor de Dios es no solamente el Dios, sino Él se entregó. Y aún conociéndote a ti y conociéndome a mí, Él decidió morir en la cruz. Él quiso morir por mí. Él puso su vida por mí para que yo no vaya a ese lugar. ¿A qué lugar, pastor? Se fue al infierno. Ya vamos a entrar en una parte, tengo preparada esa parte en la cual vamos a estar hablando los resultados de la cruz en la cual Jesús entregó su vida. Porque ese es el mensaje. Ese es el mensaje de la cruz. Y Pablo y Pedro sabían esta verdad. Por eso, el mensaje de ellos es que ambos apóstoles predicaban el mensaje de la muerte y la resurrección, porque estas dos cosas van juntas. Lo que leímos en Corintios acerca de la muerte y de la vida, porque la vida de Dios no se va a manifestar si nosotros no renunciamos a nosotros mismos. Cuando más tengas de ti, menos de Él. Cuando menos tengas de ti, más de Él. Ese es el verdadero mensaje. El poder de Dios manifestándose en tu vida de esta manera. Muerte y resurrección, muerte y vida trabajan juntos en nosotros. ¿Cuántos quieren más de Dios? Necesitas entonces morir para que esa vida de Dios se manifieste en tu vida. Cuanto más, ¿cuántos aman a Dios? Uy, muy pocos. ¿Cuántos aman a Dios? Gloria a Dios. Entonces ahora es tiempo que te entregues a Él. Sí, ya le has dado tu tiempo. Has venido a la iglesia, sí, vienes muy seguido. Sí, de vez en cuando lees. Oh, pues claro, sí, oras también. Claro, estás dando. ¿Pero qué dijimos que era amar? Era darse a sí mismo. Renuncia a tus deseos muchas veces que quisieras tener, tan simplemente para dejar que su vida de Él se manifieste en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, tu pareja. Cuanto más tengas de ti, menos de Él. Cuanto menos tengas de ti, más de Él. Quiero invitarte a que te pongas de pie.